Hola, soy Xiomara Molina Sáez, soy feminista, antropóloga, chilena. Vivo en el sur de Chile, en un territorio profundamente golpeado por el neoliberalismo, por el extractivismo, por el colonialismo, eh, por la represión del gobierno y del Estado chileno. En ese contexto, mi hacer en los movimientos sociales tiene que ver con que soy acompañante de aborto. Soy parte de la red Con las Amigas en la Casa, que es una red que acompaña a mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar en la decisión de abortar en un contexto donde el aborto es ilegal y fuertemente estigmatizado. Creo que para ponerle contexto es importante recordar que en Chile hubo un proceso legislativo en materia de aborto hace un par de años atrás. Como yo lo veo, es un proceso que no ha favorecido radicalmente a las mujeres. Vivimos con una legislación que sigue siendo restrictiva. La ley que tenemos no responde a los estándares internacionales mínimos en materia de derechos sexuales y reproductivos y por lo tanto seguimos acompañando en un contexto en el que las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar deben acceder a abortos en condiciones de clandestinidad, y la clandestinidad ya es sabido que involucra riesgos, que involucra estigma social, que involucra riesgos de salud y riesgos de criminalización. En ese contexto es que nosotras decidimos acompañar. El acompañar involucra acompañar a las mujeres desde el inicio del proceso hasta que todo termina. Acompañamos presencialmente, acompañamos abortos de primer, segundo y tercer trimestre, y nuestra estrategia política tiene que ver con la despenalización social. Sostenemos que en la medida en que como sociedad comencemos a hablar sobre aborto, comencemos a hablar sobre nuestros abortos, sobre la posibilidad real que existe de que los abortos sean procesos seguros, sean procesos acompañados, sean procesos en que las mujeres podamos sentirnos tranquilas y cuidadas, protegidas, acompañadas. Nosotros hablamos de abortos feministas. En la medida en que las mujeres podamos comenzar a hablar respecto a esa realidad, a que es posible tener abortos de esa manera, podemos llevarlo a nuestras casas, a nuestros trabajos, a nuestras organizaciones sociales, y eso sin duda nos va a ayudar a avanzar a que como país tengamos una discusión, un diálogo más humano y más en la línea de los derechos humanos. En ese sentido, cuando en Chile el 18 de octubre sucede esto que ha sido llamado de distintas maneras, hay quienes le llaman el estallido, la revuelta, yo creo que lo que ocurrió es simplemente que la gente se hartó. Fue el hastío de la economía neoliberal, fue el hastío de la lógica individualista en la que nos subsumieron durante 47 años, porque si bien Chile salió de la dictadura militar, entre comillas, desde el 90 en adelante, los posteriores gobiernos en todos los escenarios políticos hemos vivido como un laboratorio neoliberal. Hemos sido víctimas del peor experimento de neoliberalismo que se ha desarrollado en el mundo. Y en ese sentido, ese escenario nos ha condicionado y nos ha hecho aprender formas de relacionarnos entre las personas nocivas, egoístas, individualistas. Cuando todo esto ocurre en octubre, nosotras nos vimos enfrentadas a una situación bastante tuvimos que empezar a realizar un activismo bien de guerrilla de alguna manera. Las condiciones se volvieron adversas, el control policial, la represión en las calles, el estrés colectivo en el que estábamos viviendo, todo hizo que la situación se volviera bastante crítica. Nuestro análisis es que hoy, después de que habíamos logrado afiatar nuestras redes, después de que habíamos logrado de alguna manera sobrevivir a esta catarsis que ocurrió en Chile, porque lo que sucede en estos procesos, lo que nosotras hemos visto es que lo que sucede en estos procesos es que cuando se destapan las violencias, cuando se destapan las injusticias, las luchas se transforman ocupan
se ocupan los lugares de las demandas más sentidas y de las demandas más urgentes para la mayoría de la población. Además, en un contexto profundamente patriarcal y neoliberal. Entonces hay que comprender que los derechos sexuales y reproductivos y el aborto no pasa a ser parte de las demandas de primera línea. Se habla de comida, de alimentación, se habla de salud, de educación, se habla de los derechos laborales, pero no se habla de cómo las mujeres estamos abortando. Y nuevamente quedamos subsumidas en una categoría de mayor clandestinidad aún. Eso es parte del escenario en el que hemos estado activando, desarrollando nuestro trabajo desde octubre en adelante. Hoy eso se ha visto profundamente afectado desde que el COVID-19 llegó a Chile. Si sabemos que los insumos y las prestaciones en salud a nivel mundial, todo lo que tiene que ver con el ámbito de la salud se ve afectado, hay menos acceso a anticonceptivos, hay menos acceso a anticoncepción de emergencia, hay menos acceso a atención en salud, por lo tanto, claramente hay mucha menos posibilidad de que las mujeres puedan abortar. Hemos descubierto prácticas de parte del mercado ilegal y de parte de los traficantes de pastillas, de medicamentos, francamente aberrantes. Sabemos que esto es responsabilidad de gobiernos que nos han mantenido en la clandestinidad, que nos han obligado a las mujeres a acceder a los tratamientos a partir de estas redes clandestinas, de estas redes de traficantes. Han sucedido cosas terribles, como por ejemplo, las mujeres han tenido que subastar al mejor postor los medicamentos como forma de poder acceder a ellos. En ese escenario es que nosotras estamos hoy acompañando. Sabemos que el acceso limitado a la salud en este momento hace que los riesgos aumenten. Sabemos que el autoritarismo que se ha demostrado y que se está implementando desde el gobierno nos pone en situaciones de mayor riesgo. Sabemos que probablemente van a aumentar las situaciones de persecución y de criminalización. Nos sentimos muy preocupadas por las condiciones de seguridad en que no solo nosotras, sino que todos y todas los activistas de este país y de los países de la región estamos realizando nuestro trabajo. Los autoritarismos en Latinoamérica y en el Caribe son base fundante de los gobiernos que tenemos, por lo tanto nos encontramos en una situación realmente de alerta. Nosotras evaluamos esperamos que una vez que todo esto termine, no sabemos si esto va a durar unos meses, un año, 2 años, no creo que nadie lo sabe en este momento, pero esperamos que finalmente lleguemos a un punto en el que, producto del desastre en el que nos encontramos, porque la pandemia no solo tiene que ver con el coronavirus, la pandemia también tiene que ver con la violencia, tiene que ver con la violencia que las mujeres están viviendo dentro de sus casas. Si pensamos que hay mujeres que están encerradas en cuarentena con sus agresores, los invito y las invito a imaginarse a esas mujeres y niñas encerradas en sus casas con sus agresores, con sus violadores, intentando abortar. Es una situación realmente violenta, es una situación de la que los estados y los gobiernos no se hacen cargo y de la que las activistas en aborto estamos dando cuenta, intentando visibilizar, porque se requieren apoyos. Yo realmente espero que una vez que esto termine, los discursos internacionales, las organizaciones de derechos humanos a nivel internacional hagan conciencia de que no solamente necesitamos derechos humanos para ámbitos como el trabajo, para ámbitos como la educación, sino también para los derechos sexuales y reproductivos, con mayor fuerza que nunca, porque hoy en día las mujeres y las niñas están siendo embarazadas por falta de anticonceptivos, están siendo embarazadas porque aumenta la violencia sexual. Entonces, cuando nos enfrentamos a un aumento exponencial de embarazos no deseados, esperamos que la discusión no vuelva no se vuelva a dar sobre leyes
parciales sobre leyes que apuntan a satisfacer las demandas de la presión internacional, pero que no apuntan realmente a garantizar derechos de las mujeres y de las niñas. Por lo tanto, espero que logremos apoyos en estos periodos, apoyos para las luchas que no son las luchas más visibles, apoyos para quienes estamos en la clandestinidad trabajando, y que lleguemos a un punto en el que realmente comencemos a hablar de derechos íntegros, que lleguemos a la posibilidad de discutir sobre aborto libre como un derecho, que tengamos una legislación de aborto por plazos y no por causales, y espero que el resto del planeta de alguna manera se haga cargo de la explotación que se ha hecho, del extractivismo del que somos víctimas los países que vivimos en el otro lado del mundo, porque esa explotación que se ha hecho de nuestros territorios, ese neoliberalismo y ese colonialismo que se ha instalado en nuestros territorios, se ha instalado también en nuestras vidas y en nuestras cuerpos. Por lo tanto, es eso contra lo que debemos luchar. Muchas gracias.